La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Los que estamos aquí en la nave, les quiero invitar a ustedes, amados, que busquen en sus Biblias la carta de Pablo a la iglesia de Roma, la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 14 al 16. Romanos 8, versículos del 14 al 16. Y cuando usted encuentre esta porción de la Escritura, en reverencia a la palabra, vamos a estar puestos en pie porque le vamos a dar lectura a la misma y luego nos presentamos en oración para presentar la palabra de esta mañana. Romanos 8, versículos del 14 al 16, 14, 15 y 16. Amén. Los veo todos puestos en pie, así que leamos la palabra del Señor. Dice la Escritura: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Repito, el Espíritu mismo, E mayúscula, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, E minúscula, de que somos hijos de Dios. Oremos. Señor, en esta mañana, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones, háblanos por tu palabra y que podamos crecer en esta fe, en esta común fe y en este camino. Guíanos, Señor, y endereza nuestras veredas. Por estas cosas oramos en esta mañana y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Vamos a hablar en esta mañana de uno de los dilemas más grandes que tiene un creyente, que tiene un cristiano. Todo cristiano, cada creyente sabe que necesita andar en la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que se supone que tomemos nuestra cruz y sigamos en pos de Él cada día. Muy bien, pero el dilema es cómo encontramos la voluntad de Dios. ¿Cómo yo consigo que Dios me dirija? ¿Cómo es que Dios nos dirige? Porque si aprendemos a ser dirigidos, podemos hacer la voluntad de Dios. Y cada uno de nosotros necesita descubrir esto, porque hemos escuchado de diversos predicadores, desde que estamos en el principio de la iglesia, que Dios tiene un plan para ti. Todos dicen, Dios tiene un plan para ti. Magnífico. ¿Cómo llega el plan? ¿Alguien me lo puede explicar? Pues esto es lo que el pastor va a hacer en esta mañana. ¿Cómo es que Dios te va a hablar a ti y a mí? ¿Amén? Muy bien. Esto de la voluntad de Dios es un rompecabezas tan complicado, ¿verdad? Que nos pasamos toda la vida tratando de descifrar cuál es la voluntad de Dios para mí. Tan complicado es que ni la tecnología nos puede ayudar. No importa si usted tiene una PC o una computadora de esas Apple, you just can't Google this, right? Usted no puede meterse en línea y hacer una búsqueda. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ni tan siquiera hay un icon, una imagencita que usted cliquea y dice, mira, aquí está la voluntad de Dios. Si usted no dobla sus rodillas, si usted no somete su corazón al Señor y no desarrolla una relación con Cristo, ese plan nunca llega a tu vida. Lo otro es que el plan nunca llega completo. Nadie te entrega un panfleto de 40 páginas diciendo, este es el plan de Dios para ti, síguelo. ¿Alguien aquí ha visto un panfleto de 40 páginas? Yo tampoco. Cuando yo empecé con esto, a mí me dijeron, tienes que caminar por fe. ¿Cómo es eso? Por fe. Y tú no sabes para dónde Dios te lleva, pero Él te lleva. No puede ser algo más complicado que esto. Oiga, amados hermanos. Entonces por eso es que hay gente que se desespera y empiezan a buscar otros medios, ¿no? Buscan señales, buscan prodigios, buscan milagros. Van a ver el siervo aquí, la sierva allá, consultan a los profetas, porque hay que buscar la voluntad de Dios. Y hay gente que se han hecho ricos
¿verdad? Dándote palabras para que tú escuches la voz de Dios. Yo te voy a enseñar cómo cada cristiano escucha la voz de Dios en esta mañana. Y al final de esta mañana, yo espero que tú compares lo que dice la Biblia con lo que la gente está haciendo por ahí. Y si usted se enoja conmigo, muy bien, yo le sigo amando. Pero mi trabajo es enseñarte la palabra. Sorry. Y por eso la gente va de iglesia en iglesia pasando malos ratos, siendo engañados y siendo burlados. Porque no saben. Yo como pastor quiero enseñarles a ustedes. Y espero que en esta mañana usted conozca la verdad y la verdad te haga libre. En primer lugar, que usted sepa que a Jesús no le gusta todas las señales. ¿Cuántas veces las multitudes vinieron a pedirle a Jesús, a una señal? ¿Y qué decía él? No. En una de las parábolas un señor hasta se murió, ¿verdad? Y fue allá abajo. Y decía, déjame regresar al mundo de los vivos, porque es que hace falta que alguien les cuente, para que no les pase lo que me pasó a mí. ¿Y qué le dijo Jesús? No, tienen a Moisés y tienen los profetas. En otra ocasión vinieron y le dijeron, danos señal de que tú eres el Cristo. Y dijo, la única señal que te voy a dar es la señal de Jonás. Y si usted no sabe, la señal de Jonás significa que lo iban a matar, que iba a estar enterrado por 3 días, pero que él iba a resucitar al tercer día. Alabado sea su nombre. Es la única señal que tenemos. Y si tú no creías antes de su crucifixión, pues ahora después vas a creer. Confiamos, porque él ha resucitado. Eso fue parte de la situación de anoche en la película, ¿verdad? Él está vivo. Él está vivo. Gloria a Jesús. Jesús, amados hermanos, nos enseña lo siguiente. No hay que buscar señales, porque tú y yo tenemos una relación con el Padre y Dios te va a hablar. Jesús fue el que dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo quiero escuchar la voz. Vamos a hablar de eso. Y vamos a estar bien claros que estoy hablando de la voz del Espíritu Santo. Porque hay gente que escucha voces, pero no es el Espíritu. Hay gente que necesita ir a la psiquiatría, tú sabes. Hay gente que necesita medicamentos. Hay gente que está alucinando. Pero vamos a hablar de la voz de Dios, cómo el Espíritu nos habla a nosotros, para que no seáis engañados. Hay gente que no le gusta venir a una iglesia como nosotros, porque hay mucho orden. Pero yo no recurro a estar haciendo señales y prodigios aquí. Yo quiero que mi gente tenga una relación personal con Jesucristo, reciba el Espíritu Santo y que el Espíritu te guíe a ti. Y de eso es que vamos a hablar. Pero si tú quieres bombas y platillos, ve allá a tu propio riesgo. Vamos a ver cómo es esto. Dice la palabra de Dios que cuando tú y yo aceptamos a Jesús, el Espíritu de Dios vino a morar en tu vida y nos regeneró, nos hizo nacer de nuevo. Y todo el mundo dice, aleluya, gloria a Dios, qué tremendo. Pero mucha gente no entiende qué fue lo que pasó en esa transacción. Escuche usted, teológicamente en la Biblia dice que éramos esclavos del pecado. Teníamos en cadena. Y cada cual teníamos unos pecados tremendos. Y no nos podíamos deshacer de las cadenas. No nos podíamos deshacer del pecado. Las ataduras son muchas, amados hermanos. Pero cuando usted y yo venimos a Cristo, ¿qué dice Jesús? El que reciba al Hijo, recibe libertad. Te va a hacer libre. Y esas cadenas se rompen. Bendito y alabado es su nombre. Las cadenas se rompen, las ataduras se van y ahora tú eres libre. ¿Por qué ese proceso de regenerarte de una persona atada a una persona libre es importante? Porque tú no puedes seguir a Jesús en cadenas. Tú no puedes seguir a Jesús atado al pecado. Lo primero que el Espíritu tiene que hacer es liberarte. Y por eso, el que era borracho antes, ya no es borracho. Y el que mentía antes, ya no miente. Y el que robaba antes, ya no roba. Porque es libre en el nombre de Jesús. Una vez el Espíritu Santo te hace libre, te empieza a guiar más y más a Jesús.
el Espíritu te acerca ahora a Dios. Mire lo que la Biblia dice. Filipenses. El Espíritu produce en cada uno de nosotros, ¿qué? El querer como el hacer. Algo nos impulsa. Si antes las ataduras y las cadenas del pecado nos impulsaba al mundo, al mal y al pecado, a la desobediencia, el Espíritu te impulsa al bien, a Cristo, a decir la verdad, a alabar al Señor y glorificarle. Aleluya. Cuando antes tú estabas así, iracundo, con un mal genio, ahora tú estás gozoso, con alegría y una sonrisa. Aleluya. Anoche le preguntaban a la maestra, al estudiante le preguntó a la maestra, ¿cómo te lo hace? Y le dijo, Jesús. Eso es todo. Porque nos hizo libres, amados hermanos. Y nos da paz, y nos da gozo, y nos da tranquilidad. Eso es obra del Espíritu Santo. Y ahí vamos caminándonos a Jesús. ¿Por qué el Espíritu hace eso? Porque el Espíritu tiene que traerte de la vida vieja a la vida nueva. Él va a coger la vida vieja, deshacerla, enterrarla al viejo hombre, enterrar la vieja criatura y rehacerte en una persona nueva. Y el Espíritu nos impulsa y nos guía. Y por eso el recién convertido empieza, quiero ir al estudio bíblico, quiero ir al culto, quiero estar cerca de Cristo. El Espíritu te impulsa, produce el querer como el hacer. El cristiano nuevo, el creyente nuevo, no entiende. Yo tengo un deseo, yo quisiera estar allá. Y antes escuchamos las emisoras del mundo y ahora aprendemos y oímos eso y hacemos, espérate, ¿dónde está la emisora cristiana? Que yo necesito alabar al Señor. Eso es el Espíritu Santo en ti, que te guía y te dirige, te impulsa, produce el querer como el hacer. Ahora, no se queda ahí. Dice Jesús y dice la palabra del Señor. Mire lo que dice el versículo 15, amados hermanos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Pablo nos está recordando que usted y yo ahora tenemos una relación íntima con el Señor como la tenía Jesús. ¿Se acuerdan? Que Jesús le decía, Abba, Padre. Amén. Ahora Pablo dice, tú y yo vamos a decir eso. Una vez el Espíritu te saque de las cadenas, de la esclavitud del pecado, te libere y te impulse hacia Cristo, tú y yo tenemos que empezar a cultivar una relación personal íntima con el Señor. Empezamos a hablar con Dios. Y la palabra nos dice que tú lo puedes hacer porque fuimos adoptados. Fuimos recibidos. ¿Por qué fuimos recibidos? Porque ya no estamos en cadena, no estamos en el mundo, no estamos en el pecado. El Espíritu nos guía. Por eso el versículo 14 decía, todos los que son guiados por el Espíritu Santo, ¿qué? Son hijos de Dios. Dios nos mira y nos dice, este está impulsado por el Espíritu, guiado por el Espíritu. El apóstol Pablo dice que es una influencia como el alcohol. No me cojan eso literal, ¿está bien? Es un ejemplo. Pero cuando la gente toma y se embriaga, dicen, está bajo la influencia. No le hagas caso que está borracho, no sabe lo que dice. Pablo dice que es similar a la experiencia del cristiano lleno del Espíritu Santo. La influencia del Espíritu te impulsa a hablar de cierta manera, te impulsa a comportarte de cierta manera. Y la influencia, la embriaguez del Espíritu, hace que cada cual diga, el Señor vive en él o el Señor vive en ella. Y así Dios el Padre nos mira a nosotros y dice, ese es un hijo de Dios. Leas el versículo 9 de ese capítulo 8. Mira lo que sabe lo que te va a decir. El que no tiene el Espíritu no es un hijo de Dios. Léalo ahí. No, que todos son hijos de Dios. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. El Espíritu Santo necesita impulsarte a ti y a mí. Amados hermanos, vamos a seguir tomando del Espíritu. Aquí hay que estar borracho de Cristo, ¿sabes? Que usted salga de aquí, así decía el cántico. Aleluya. Oiga, pero mire usted, lo que impide que tú descubras la voluntad. Todo iba a lo más lindo. Ay, pastor, ese sermón iba a lo más bien, pero se cayó en esta parte, ¿sí? Mira lo que pasa. Que el Espíritu Santo es una persona con quien tú te relacionas. El Espíritu Santo, tú lo puedes resistir. El Espíritu Santo te puede decir, haz esto, y tú decir, no, yo no voy a hacer eso.
El Espíritu te puede decir, ven, sierva, trabaja aquí en la iglesia. No. ¿Quién? ¿Yo? No. Que busquen a otra. Yo no voy a hacer eso. ¿Ok? El Espíritu Santo no solamente lo puedes resistir, tú puedes contristar el Espíritu. A veces nosotros deliberadamente, intencionalmente desobedecemos a Dios y contristas el Espíritu. Entonces el Espíritu no te impulsa como antes, no te va a influenciar como antes. Y el peligro es que si tú insistes en esto, eventualmente, dice la Biblia, tú apagas el Espíritu. Como Jesús dice que esto es una relación, déjame explicarte cómo esto funciona. Lo voy a hablar en lenguaje humano y voy a ilustrarlo en una ilustración humana. Hay un matrimonio y la esposa le habla al marido y le habla y le habla, pero él la ignora. No tiene tiempo para hablar. ¿Hablar de qué? ¿Para qué? Es una pérdida de tiempo. Los maridos ya están enojados conmigo. Eventualmente, ¿qué hace la esposa? Se contrista. Se va a contristar. Eso es una tristeza profunda. Porque lo hermoso de estar en relación es sentarnos a hablar, mirarnos a los ojos y hablarnos, abrir el corazón y derramarlo. Y tú eres mi amado y yo soy tu amada. Es una experiencia profunda. Eso es lo que es intimidad aquí. Pero cuando hay una sola parte hablando y la otra, ok, sí, lo que tú digas, llega un momento que tú la apagas y ya ella no te habla. Entonces, ¿qué te pasó? Tú no eres la misma persona que antes. Yo he tratado muchas veces de comunicarme contigo, pero tú resististe y no querías. Yo toqué a tu puerta y te pedía que me dejaras entrar, pero me dejaste fuera. Cualquier parecido con la vida real. ¿Me captaron? Y claro, funciona al revés también. Hay hombres que quieren acercarse a su esposa y hay esposas que no les interesa. Y llega un momento que usted pierde a su marido, lo pierde. Por ejemplo, hay mujeres que están muy ocupadas en sus tareas, ¿verdad que sí? Y le dan tanto tiempo a sus responsabilidades que desatienden al marido. Yo sé. Y tenemos que sacar tiempo para nosotros y tenemos que sacar tiempo para Dios. Y hablar con Dios. Y eso es lo que Jesús hacía, se apartaba y hablaba con el Señor. Y cultivar esa relación. No contristes el espíritu, no apagues el espíritu. Pastor, ¿cómo yo hago eso? Ven y toma. Ven. Aléjate del mundo. No andes en desobediencia. Acércate a Cristo. Agrada al Espíritu de Dios. Y permite que Él fluya en tu vida. Pastor, ¿y qué es lo que va a pasar next? ¿Qué es lo que pasa después? Llegamos al versículo 16. Déjenme leerlo de nuevo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Se fijaron que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu? E minúscula. El espíritu humano es tu corazón. Por eso estoy señalando aquí. El espíritu, E mayúscula, que mora en ti, está dentro de ti, habla aquí a tu corazón. No allá afuera. No es a través de nadie. Aquí. El Espíritu da testimonio. El Espíritu Santo tiene una voz. Y el problema es que mucha gente no puede discernir la voz de Dios. Se creen que es una voz audible. Es la voz del Espíritu. Tú lo percibes, tú lo palpas. Y tú tienes que aprender a escuchar la voz del Espíritu en ti cuando te habla. Y la gente está esperando cosas allá afuera. Que me venga y me hable a través de la misionera. Pero si el Espíritu está en ti. Noten también lo otro que pasa en este pasaje. Te está hablando directamente a ti. Alabado sea Dios. Por eso la Biblia habla de que el creyente es dirigido por el Espíritu. Por eso Jesús murió en la cruz. Me tengo que ir para que venga otro ayudador. El Paracleto es tu ayudador.
Ay, es que tengo que ir de culto en culto a ver si escucho la voz de Dios. Y yo le hablo al pastor y él me da una mirada. Él no cree en esas cosas. Exactamente, yo no creo en esas cosas. ¿Pero para qué no, pastor? Porque Dios nos habla a nosotros. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, dobla tu rodilla y dile: papá, quiero hablar contigo. Y ve y habla con él. Pero pastor, yo hago eso y no pasa nada. Vamos allá mismo, a ese punto. Porque es que tú tienes que aprender y cultivarlo. Es un proceso. Muchas veces yo me tiraba de rodillas y me pasaba lo mismo. La gente dice que Dios habla, pero yo no escucho nada. Usted insiste y persevera en la oración, en el ayuno, en los retiros espirituales, y eso empieza a brotar. A brotar. El testimonio del Espíritu. Él te va a dejar saber que es Él que está en ti y que te está hablando y que mejor tú pongas atención. Pero, pastor, ¿y si soy yo? ¿Y si es mi forma de pensar? Por eso te estoy diciendo, tú tienes que aprender a reconocer la voz del Espíritu. Mira, hermano, a veces nosotros miramos las personas y no las reconocemos. Hay gente que tiene mente fotográfica. Ve a una persona y un mes después, yo sé quién tú eres. Tú visitaste la iglesia hace un mes, tú eres de Ponce, tú eres de aquí. ¡Wow! ¿Cómo esa persona se acuerda de todo esto? Muchos de nosotros no somos así, ¿verdad? Y necesitamos hablar con la persona una y otra vez hasta que, ya yo sé quién tú eres. Así pasa con Dios. Necesitamos hablar con Él una y otra vez hasta que ya yo sé cuando el Señor me está hablando a mí. Aleluya. Tú aprendes a reconocerlo, a identificarlo. Y cada uno de nosotros tiene una experiencia distinta. Yo sé cuando Dios me está hablando a mí y de la manera que me está hablando. Y yo me quedo ahí sentadito tranquilo, porque es adentro que Él me está hablando. No necesito brincar, no necesito correr, no necesito desmayarme, no necesito tirar silla. Yo lo que necesito es estar en comunión con el Espíritu. Yes, aleluya. ¿Hay alguien enojado? Ok, yo espero que no. Porque yo estoy consciente que en las otras iglesias hacen muchas cosas, muchas piruetas. Y la gente se cree que el Espíritu está allí. El Espíritu está aquí. ¿Usted captó eso? El Espíritu está aquí, dentro de usted. Para eso fue que Jesús murió. ¿Qué usted cree que pasó en Pentecostés? Se derramó en cada creyente. Y donde quiera que tú vas, el Espíritu de Dios está contigo. Si vas a la escuela, Dios te habla. Si estás en el trabajo, Dios te habla. Si estás manejando, Dios te habla. Si vienes a la iglesia, Dios te habla, porque Él mora en ti. La gente dice: ay, como en esta iglesia no cogen, aquí no está el Espíritu Santo. El Espíritu no está en la corredera, el Espíritu está aquí. Está aquí. Somos templo del Espíritu Santo. Pero yo quiero brincar y saltar. Brinca y salta todo lo que tú quieras. En cuanto a mí respecta, yo quiero ser dirigido por el Espíritu Santo. Now, ¿qué sucede cuando no escuchamos la voz del Espíritu? Sí, porque el pastor me dijo que fuera a orar y está igual, no pasa nada. Dios no está hablando. Dios siempre habla. Escuche usted, cuando usted no escucha la voz de Dios, cuando Dios no te contesta, pueden pasar muchas cosas. Déjenme darle 4 ejemplos. Tal vez te está diciendo: todavía no, espera un poco más. O tal vez te esté diciendo: no. O tal vez te esté probando. A ver qué tú haces. Eso fue lo que me dijeron anoche. Tú estás en el desierto, el maestro se queda callado. Hay diferentes razones para cual el Señor se queda callado. ¿Y qué se supone que yo haga, pastor? Te voy a explicar, para que tú encuentres la voluntad del Señor. Cuando tú estás en ese lugar donde luce que Él no te está hablando, te vas a quedar calladito y vas a esperar en Dios. Vas a seguir haciendo lo que se supone que tú hagas. Vas a caminar por fe, le vas a servir, le vas a honrar, vas a seguir leyendo tu Biblia, vas a seguir adorándole. Y sobre todo vas a dar gracias.
Pero pastor, yo soy impaciente, yo no puedo esperar. Hay gente así. Hay un señor en la Biblia que se llama Gedeón. Y Gedeón, pues, le puso señal al Señor. La primera señal le dijo, bueno, si esto es tuyo, yo voy a poner un vellón de lana en el piso y cuando venga el rocío, ¿verdad?, va a estar en el vellón de lana, pero no en toda la tierra. Eso está difícil, ¿verdad? Y él puso el vellón allá en su patio, en su casa, yo me imagino, ¿verdad? ¡Pah! Al otro día se levantó, cogió el vellón de lana y lo escurrió. Estaba lleno de rocío, más toda la tierra. Estaba seca. Pero después que el Señor lo complació y le dio la señal, dijo, tú sabes, no te enojes conmigo, Señor. Yo voy a ponerle el vellón por si acaso. No sé que esto fue un error, ¿verdad? Casualidad. Voy a poner el vellón de lana de nuevo. Pero ahora vamos a hacer al revés. Mañana cuando me levante, el vellón de lana va a estar seco. Pero toda la tierra va a estar llena de rocío. Y se levantó al otro día y ahí estaba. Dios lo complació. Hay gente que piensa que ese es el modelo del cristiano. Yo quiero que usted sepa, cuando usted hace exégesis de ese pasaje, cuando usted lo estudia bien, que ese pasaje lo que nos enseña es la incredulidad de Gedeón. La falta de confianza en Gedeón. Y como era un bebé espiritual y Dios lo necesitaba, Dios lo complació. Pero eso no es la manera que Dios nos dirige a nosotros. Le he dado al Señor una semana. Y si no me contesta, esto es lo que voy a hacer yo. Tú no eres Gedeón y ese es un mal ejemplo. ¿Está bien? No intentes ese tipo de cosas. Le dije al Señor que voy a ir a esta campaña evangelística y me habla ahí. Si no me habla ahí, me voy de aquí. Quédate donde Él te puso. No te vayas de ahí. Tus expectativas son falsas. Tu manera de pensar de cómo Dios habla y Dios guía y Dios dirige es errada. Dios dirige por el Espíritu. Da testimonio a tu corazón. Pero pastor, yo he esperado y he esperado y he esperado. ¿Cuánto más tengo que esperar? Hasta que te confirme. Hasta que te confirme. Porque Dios confirma. Dios confirma. Si Dios te dijo algo y tú estás, yo no sé si eso es del Señor o no, ¿cómo le pasó a María? ¿Tú sabes lo que hizo María? La madre de Jesús. Lo guardó en su corazón. Déjalo ahí. Que cuando llegue el momento te lo va a confirmar. A veces te lo confirma leyendo un texto bíblico. Te lo confirma en un culto de adoración, por un cántico, una alabanza. Te lo confirma por otro hermano. Y sí, a veces usas cosas externas. A veces vemos la salsa ardiente, aleluya. Pero esa es confirmación de lo que ya Dios nos mostró. Estudiamos la semana pasada a Moisés, ¿verdad? Eso es impresionante, que él vio la salsa ardiente. Mire lo que está pasando aquí. 40 años antes, Moisés sintió socorrer a su pueblo. Magnífico, pero lo hizo a su manera y mató al egipcio. Dios había puesto en su corazón el querer como el hacer, pero él no supo hacerlo, ni esperó. La voz de Dios se tiró y mató al egipcio. Se fue en el yo, se fue en la carne. Y este es el problema de la gente impulsiva. Este es el problema de la gente que quiere señales. Esta es la gente que quiere imitar a Gedeón. Son carnales. Ay, ahora sí están enojados. Ok. Espera en Dios. Y Él te confirma. Y así como le pasó a María, te va a pasar a ti. No se lo digas a nadie. Déjalo ahí. Si es de Dios, te lo repite una y otra vez. Como dicen los hermanos, le sale hasta en la sopa. Para que sepas que soy yo, dice el Señor. Y es impresionante cuando nos habla porque ya lo había puesto en mi corazón. Y yo no se lo había dicho a nadie. ¿Quién te lo reveló? No sé, yo tuve un impulso de decirte esto. Deja que Dios confirme tu palabra. Cuando estamos así, amados, nos podemos mover en el Espíritu. ¿Por qué estoy hablando de esto? Iglesia Cristiana Génesis. El Señor nos viene hablando y nosotros como iglesia necesitamos aprender a andar en el Espíritu. Tenemos un paracleto en esta iglesia. Tenemos una presencia espiritual tremenda
que nos va a conducir a cierto lugar. Y esta iglesia tiene que estar en un solo sentir. Porque el Espíritu de Dios produce unidad en la iglesia. Este problema que tenían los israelitas en el desierto, queremos regresar para atrás. Y Moisés decía, vamos para la tierra que fluye leche y miel. No, no queremos para allá. Tremendo problema, ¿verdad que sí? La iglesia del Señor necesita percibir la voluntad de Dios. Si no está molesto, ahora se va a molestar. No escuche la voz humana. ¿Qué será lo que Dios quiere para esta iglesia? Vete de rodillas y deja que el Espíritu te hable y te lo muestre. No te vayas a casa de fulano y a casa de fulana a decir cosas, a hablar mal de los líderes de esta iglesia, a hablar mal del pastor, a hablar mal del culto, a hablar mal de la música. A mí me encanta el trompetista que tenemos. ¿Qué trompetista? El que vamos a tener por fe, amados hermanos. Y yo quiero trepar ahí un saxofón y cuánta cosa hay. Porque vamos a adorar al Señor. Los cristianos hablamos por fe y esperamos en el Señor y que se cumpla en el cumplimiento de los tiempos. Si usted quiere hacer bandos políticos, grupitos y embriagarse en estas cosas, yo le estoy diciendo que hay un mejor camino. Hay un mejor camino. El Espíritu Santo no nos lleva a esto. El Espíritu Santo nos lleva al fruto, al amor, a la unidad, a la paz, a la reconciliación. Ten cuidado donde tú te metes. Cuidado con lo que tú estés escuchando. ¿Por qué yo digo eso? Voy a decir por qué. Porque la Biblia dice, y era el pastor, y se dispersan. Que tú no ignores que Satanás quiere hacerle daño a esta iglesia. Dios la quiere bendecir. Dios quiere crecerla. Dios quiere prosperarla. Dios quiere llevarnos a la tierra que fluye leche y miel. El diablo no. El diablo quisiera callarme, hundirme, enterrarme. Pero mira lo que yo te voy a decir. El poderoso está conmigo. Yo he visto gente que se ha ido de esta iglesia y dice, esta iglesia no sirve. Eso no va a crecer. Ahí no hay bendición. La gente me dice, pastor, ¿por qué usted no dice algo? Yo no tengo nada que decir. El Señor está con nosotros. El testimonio del Espíritu con nosotros es suficiente. Y Dios sigue añadiendo en la iglesia a los que han de ser salvos. Y lo único que tenemos que hacer es confiar en el Señor. Y cuando llegue su tiempo, Dios confirmará su palabra con nosotros. Eso no temas, pequeño rebaño. Hay gente que tiene envidia. I'm sorry, tengo que decir la verdad. Hay gente que tiene envidia. Nosotros no somos los más grandes. Pero déjame decirte que aquí hay una bendición tremenda. Esta iglesia es especial y yo estoy contento. ¿Hay dificultades? ¿Hay retos? Sí. Pero no temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Ok, ahora Dios nos habló. Pastor, ¿cómo termina este sermón? Escucha lo que te voy a decir. Cuando el Espíritu te habla, no seas oidor solamente. Sé un hacedor. Pon la palabra en acción. Y cada vez que tú obedeces al Señor, te va a llegar más y más revelación. Te va a hablar más y más. Porque si Él eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Y cuando tú empiezas a escuchar un poquito, ¡bam! Mira cómo funciona esto. Vuelvo a la ilustración humana. Si tu esposa viene de ti y dice, oye, quiero hablar contigo, y tú le dices, ¿cómo no? Y tú detienes las cosas y te sientas con ella, ella va a ganar confianza contigo. Y va a creer que cuando necesita hablar contigo puede ir, porque tú correspondes. Así es Dios. Si tú lo escuchas, Él coge confianza contigo. Este es mi siervo amado. Y Dios no va a titubear en mostrarte y enseñarte cosas grandes que tu corazón jamás se imaginaba. Cuando tú eres un siervo fiel, cuando tú eres un obrero fiel, en lo mucho te pondrá.
Pero si tú ni tan siquiera eres consistente en asistir al culto, si no eres consistente en la adoración, si tú no consistentemente no das gracias a Dios, ¿por qué nos va a bendecir? Estamos contristando el espíritu, lo estamos apagando. ¿Usted entendió? ¿Bien? Si te vas a montar en tu carro y cantar todas esas canciones mundanas, cuando llegues al culto, ¿tú vas a estar en el espíritu o en la carne? Pues no hagamos eso. Ponte en el espíritu, anda en el espíritu. Y tú vas a ver que el Señor te va a ir llevando. Entonces, pastor, usted lo que quiere decir es que no vamos a escuchar una voz así que diga, oye, ven para aquí. No, no lo vas a escuchar. Vas a escuchar la voz interna del espíritu que te dice, ven para aquí y ven para allá. Porque el espíritu nos va a conducir a toda verdad. Déjate dirigir. Tu trabajo y el mío es someternos al espíritu y dejarnos dirigir. El asunto es si queremos, si entendemos. Y he tomado el tiempo en esta mañana para compartir cómo es que funciona esto. Pero pastor, yo leí un libro. Suelta el libro. Vete a la Biblia. A mí me encanta leer, yo leo muchos libros. Pero si yo quiero saber de las cosas de Dios, hay un solo libro que yo leo. Es ese que está ahí. Y trato de entender qué es lo que esto me dice. En esta mañana, amados hermanos, si alguien viene a decirte a ti la voluntad de Dios para tu vida, yo espero que usted sepa que la voluntad de Dios para tu vida te la va a mostrar el Señor a ti. Poco a poco, en la medida que tú le obedezcas. Y cuando tú le obedeces, va a llegar el tiempo que te vas a encontrar justo en el lugar que tú debes estar. ¿Sabes por qué? Porque Dios afirma tus pasos. Dios endereza tus veredas. Sépalo tú o no, te está guiando y te está dirigiendo. Y eso es lo hermoso de este camino. En esta mañana, yo sé que este no fue un sermón de entusiasmo y de conversión y todas esas cosas, pero es para meditar en los caminos del Señor y para crecer y para no ser confundido por las cosas que se dicen allá afuera. Si tú estás buscando la voluntad de Dios para tu vida, ven a Él y dile, Señor, te busqué aquí, te busqué allá, te busqué en diferentes lugares, pero ahora me doy cuenta que tú estás aquí. Señor, estás esperando en tu voz que me muestres y me reveles y me digas, y ya yo sé que lo que tengo que hacer es esperar en ti, que sea en tu tiempo. Señor, estaba a punto de rendirme, se me estaban acabando las fuerzas. Sosténme, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Dame fuerzas. En esta mañana, no importa tu situación, tráela a Cristo Jesús. Vamos a orar, amados, y que Dios sea contigo en esta mañana. Padre, en esta hora hemos traído tu palabra. Ha sido tiempo de enseñar, tiempo de enseñanza. Yo espero que cada cual haya escuchado tu voz y que tú la hayas mostrado a los hermanos y que tú les hables a la iglesia. En esta hora, Señor, cuando nuestros hermanos ministren en música y en adoración, te pido que toques cada mente y cada corazón y que tú nos muestres qué tú quieres para con nosotros. Libera, guía, fortalece, capacita, ayúdanos a prosperar en este camino. Por estas cosas oramos y las pedimos todas en el nombre de Jesús. Amén. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.